Bueno, pues arrancamos la tertulia política. Señores, tenemos temas variados y además significativos, así que vamos a abrir fuego y nunca mejor dicho, porque tenemos que arrancar la tertulia, como no puede ser de otra forma, con ese ataque inédito por parte del régimen iraní contra suelo israelí. Es la primera vez desde hace décadas, desde los años 70, que Israel por primera vez es atacada directamente, recibe un ataque directo en su suelo, en este caso con el envío de drones y también misiles balísticos que han sido interceptados por las defensas antiaéreas tanto israelíes como británicas y estadounidenses, con lo cual los daños han sido muy reducidos, pero la clave no es el daño en sí, sino que esto marca un punto de inflexión. Es una respuesta directa. Irán siempre ha atacado a Israel a través de sus alfiles en la región, a través de movimientos terroristas como Hezbollah, como Hamas, pero en esta ocasión no. En esta ocasión se trata de un ataque directo. ¿Cómo veis la situación, Luis Fernando? Bueno, antes de nada, presentar la tertulia. Tenemos a Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Un placer, encantado. Fran Carrillo, consultor político, exdiputado de la Asamblea, el Parlamento andaluz, también ex senador. Encantado de que estés en la trinchera con nosotros. Encantadísimo de estar aquí, como lo digo siempre, en una tertulia libre, liberal y libérrima. Un placer. Paula Fraga, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy Abogada y ahora también en política. Sí, ahora sí, ahora en Izquierda Española y bueno, tratando de construir una izquierda alternativa sensata contra los nacionalismos fragmentarios y todo este pseudo-progresismo posmoderno que nos está ahogando. La mentalidad woke y el feminismo. Exacto. Bueno, una vez hechas las presentaciones, señores, abran fuego. Tenemos un conflicto bélico añadido a los que ya están golpeando tanto en Europa como en Oriente Próximo. Bueno, hay que decir, uno que se extiende a otros muchos dentro del escenario internacional. Repasando esta mañana algunas de las notas que tenía, encontraba un artículo de nuestro amigo y colaborador en Libertad Digital, Enrique Navarro, de 2015, titulado La Tercera Guerra Mundial comienza en Siria. Y es curioso como ya en 2015 apunta al conflicto de Rusia y Ucrania, con esa invasión de Rusia a Ucrania, acierta en este caso Enrique. Y otro de los aspectos que ponía encima de la mesa Enrique Navarro era precisamente cómo Irán, a través de Siria, iba a ser uno de los actores más importantes dentro del escenario geopolítico, porque iba a estar ya directamente atacando en algún momento a Israel, que es justo lo que ha pasado en la noche. Es curioso releer este artículo porque casi que pinta todo el escenario internacional que tenemos hoy. A mí, cada vez que se ataca a Israel, vemos dos posturas, la de los defensores de la libertad y de Occidente, que apoyan sin fisuras a Israel, y la de aquellos que no saben muy bien qué hacer, como el presidente del gobierno, quien no es capaz de condenar un ataque indiscriminado y pues que solo busca la destrucción de Israel y por ende abrir la primera frontera de Occidente, que es Israel, e ir contra los estándares de vida occidentales, que es a fin de cuentas lo que esos regímenes, que todos son uno y uno son todos, buscan. A mí me parece gravísimo, me parece que en este caso la comunidad internacional tendría que mostrarse absolutamente unida, sin fisuras, en favor de Israel, y que, para que nos entienda todo el mundo, los malos sepan que los buenos estamos unidos. Eso es lo que debería ser. Lamentablemente me aventuro a decir que no será así. Paula y Fran. Bueno, a mí me parece que hay que tener una perspectiva crítica también con Israel, ¿no? Independientemente de que me parece que hay que condenar, por supuesto, el ataque de Irán. Pero en todo caso, yo creo que debemos tener, sabiendo que nuestro bloque geopolítico y nuestra alianza militar es, por un lado, la Unión Europea y, por otro lado, la OTAN, ¿no? Pero sí que hay que tener una perspectiva crítica y ver qué es lo que se está haciendo en nuestro nombre, ¿no? Porque al final se sigue enviando armas a Ucrania. Ahora vemos también, por ejemplo,
esa subida en las declaraciones de políticos de la Unión Europea y esa beligerancia diciendo que bueno, si hay que enviar no solo armas sino también tropas, pues que serán enviadas, ¿no? En todo caso, que me expliquen cuáles son los intereses de España en ese conflicto, en este de Ucrania, y también ahora lo que está sucediendo con Israel, ¿no? O sea, yo no quiero que ningún soldado ni ninguna tropa sea enviada sin que nos expliquen antes esto, ¿no? Por tanto, creo que hay un debate público, mediático y parlamentario que nos está siendo hurtado, y no sé qué intereses geopolíticos españoles están defendiendo en ambos conflictos, y en todo caso creo que, más allá de la condena que hay que hacerse, por supuesto, creo que se debería optar por la vía diplomática. Estamos en una situación, creo que muy peligrosa, y creo que con una conflictividad y una beligerancia internacional como no veíamos desde hace décadas, y creo que en aras de mantener la paz y la seguridad debemos optar por esas vías diplomáticas y dejar esas irresponsables declaraciones, pues, de personas como Macron u otros responsables políticos europeos. Fran. Bueno, en primer lugar quiero lanzar un saludo a la hiprogresía, es decir, a la progresía hipócrita, que durante años nos ha estado bombardeando con el mensaje de que el mundo iba a estar más inseguro con Donald Trump al frente de la administración norteamericana. Ha sido todo lo contrario. Cierto. Correcto. Todo lo contrario. Yo digo, por eso digo que Sí, quiero empezar totalmente, mandando un saludo a la hipogresía, ¿no? Que el mundo se acaba porque Donald Trump llega a la Casa Blanca. Bien, 4 años sin que haya un solo conflicto lanzado en en el conjunto del mundo, y antes y después de Donald Trump se desata la guerra de Siria por la administración Obama, se desata la guerra de Ucrania, y ahora tenemos el conflicto entre Israel e Irán. Lo digo porque, como tenemos elecciones norteamericanas en unos meses, volverán de nuevo con la cantinela de que no gane Trump, que si no estaremos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí no hay equidistancias. Vamos a ver. Con todas sus imperfecciones, la única democracia de la zona se llama Israel. Con todas sus imperfecciones y con todos sus defectos. Es una guerra entre una democracia, un país libre, que lleva más de medio siglo, bueno, lleva desde que nació, defendiéndose de aquellos que quieren echar a su población al mar, y el terror. Y el terror revestido de islamismo, revestido de teocracia, revestido de totalitarismo, revestido de todo lo que ha supuesto ese tipo de regímenes en el mundo. Entonces, aquí no hay equidistancias. Estamos hablando de un país que fue atacado por unos terroristas y que, como país libre, tiene derecho a defenderse. Y aunque es verdad que ahora Irán ha dejado a sus intermediarios de lado, Hamas y Hezbollah, y ha atacado directamente, no se puede estar con medias tintas. Vamos a ver, a esperar acontecimientos. Hombre, yo creo que el presidente del gobierno en España sabe con quién está. Es decir, cuando hay que elegir entre democracia y terrorismo, Sánchez está con el terrorismo. Cuando hay que elegir entre democracia y falta de democracia, es decir, golpismo, Sánchez está con el golpismo. Cuando hay que elegir entre los malos y los buenos, Sánchez está siempre con los malos. Es decir, el mensaje de Sánchez no es equidistante, es de posicionamiento. Yo estoy con Hamas, yo estoy con los malos del Estado palestino, y en este caso yo estoy con Irán. Y eso no sé si nos va a repercutir o no, pero es la clave, ¿no? Solo recordar que Hamas alabó la posición de Sánchez. Es decir, le felicitó ¿Sí? por su postura clara y transparente frente al conflicto israelí-Hamas. Y lo hizo justo después de que en ese viaje oficial de Sánchez a Israel, donde se entrevistó con Netanyahu, en la cara del primer ministro israelí le dijo cómo combatir el terrorismo. No, que claro, que es que usted tiene que hacer esto y hacer lo otro. Y Netanyahu, creo, con todos los errores que tiene Netanyahu, pero creo que respondió correctamente. Dijo, ¿qué harían ustedes? Hombre, ¿Qué harían ustedes cuando nos enfrentamos a una organización terrorista que usa como escudos humanos a su propia población, a civiles? Que esta gente tiene sus cohetes, sus lanzaderas, los sitúan estratégicamente bajo hospitales. Es que a eso se enfrenta Israel. Yo me pregunto, esto del relativismo moral y demás, ¿cómo reaccionaríamos los españoles si tuviésemos a un país, en este caso no un país, pero a un territorio vecino, desde donde
se ataca constantemente con el envío de misiles, con el envío de terroristas. Bueno, lo tenemos, lo que pasa es que no envían misiles. Bueno, claro, pero en donde se ataca constantemente a la población civil. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, en línea con lo que estabas comentando tú, Fran, y aprovecho para comentarlo, esto de desde el río hasta el mar, que es un grito muy habitual en las manifestaciones pro-palestinas, significa ni más ni menos que arrasar, acabar con cualquier vestigio de vida judía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Eso es lo que significa, desde el río hasta el mar. Es que ayer un líder islámico dijo, y después de acabar con Israel, lo siguiente es Al-Ándalus. Bueno, cuidado también que hay... Paula y Luis Fernando. Cuidado que también hay tesis sionistas también, o sea, que abogan por el genocidio. Entonces, pues bueno, también, o sea, no se puede ser relativista ni con unos ni con los otros, y no se le puede llamar, por ejemplo, mera imperfección al hecho de la matanza indiscriminada de palestinos, ¿no? Independientemente que, por supuesto, condeno a Hamás y, por supuesto, bueno, pues me parece un peligro, ¿no? No solo para Israel, sino para el conjunto de la sociedad occidental, en el sentido de que, bueno, que son fundamentalismos, un fundamentalismo islámico, y como tal, bueno, pues bajo ningún concepto querré dentro de nuestras fronteras esas tesis, ¿no? Por cómo impactan los derechos de las mujeres, entre otras cuestiones, ¿no? Que algo que también se le olvida a la izquierda. Por tanto, creo que aquí hay varias aristas y creo que se debe condenar contundentemente pues organizaciones terroristas como Hamás, pero en todo caso no podemos pasar por alto también lo que hace Israel, porque además se supone que son los nuestros y debemos exigirle más, independientemente de la dificultad que haya en ello, ¿no? O sea, porque obviamente yo, vamos, no caigo en ese pensamiento, Alicia, de no los van a disipar con florecillas. Luis Fernando y Fran. Cada vez, a ver, yo entiendo, yo puedo llegar a entender y me puedo sensibilizar cuando se ven las imágenes y cuando te das cuenta de la cantidad de seres humanos que están sufriendo, muriendo de una manera brutal en Palestina. Yo me sensibilizo, soy humano, tengo piel, no por defender incondicionalmente a Israel y defender que lo que está haciendo es lo único que puede hacer, no quiere decir que no me den pena esas muertes. Lo único que yo pongo la carga de la prueba sobre Hamás. Quien está matando a esa gente no es Israel. Quienes están matando a esa gente son los terroristas de Hamás, que, como bien decía Manolo, colocan los arsenales y colocan sus bases en hospitales, en colegios, en zonas residenciales, y quienes están cogiendo a su gente y poniéndola como escudos humanos para o para despertar la sensibilidad de este occidente pazguato que no sabe distinguir dónde están los malos. Es que 1.700 muertos en el ataque de octubre sobre Israel. Quiero decir, ¿cómo se puede defender Israel? Decimos mucho, ¿qué tendría que hacer Israel para acabar con Hamás sin tener que ocasionar muertes civiles? Solo una cosa, os recuerdo que Gaza, que efectivamente era un territorio ocupado por Israel, lo desocupó en el año 2006. Y ahí fue cuando Hamás, en unas elecciones, las únicas que se celebraron desde entonces, Hamás logra el poder. Fran, y luego conectamos con una entrevista con Florentino Portero para que nos explique en detalle todo el conflicto iraní. Podemos cuestionar efectivamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel. Eso se puede cuestionar. Pero lo que no se puede cuestionar es que los principales y más importantes enemigos del pueblo palestino se llama Hamás y Autoridad Nacional Palestina, que son los que durante décadas han empobrecido, han asesinado e incluso han expulsado de su territorio a mucha gente, porque los colectivos homosexuales en Palestina, ¿dónde se van a vivir? ¿Se van a vivir a Tel Aviv o a Jerusalén? No pueden. ¿Dónde se van las mujeres que quieren ser libres en Palestina? No se quedan allí, se van a vivir a Israel. ¿Cuál es la única democracia de la zona donde se permite que haya árabes y donde haya otro tipo de ideologías? Precisamente en la Knesset, en el Parlamento israelí. Entonces, cuando hablamos de equidistancia, es que Israel tiene un escudo, que es lo que le ha permitido frenar este ataque ayer, en el que está 24 horas, 365 días al año, con el alma en vilo,
porque está rodeado de totalitarismos, teocracias y dictaduras que quieren arrasarlo. Es muy complicado vivir así. Que imaginen los que nos estén escuchando que nosotros estuviéramos rodeados por Portugal, Francia, Marruecos, Argelia e Italia, cuyo único deseo es destruirnos. Hombre, ya, por la diferencia Entonces, termino. Entonces, claro, tiene derecho a defenderse. Otra cosa es que cuestionemos, pero la Unión Europea también es culpable. La Unión Europea ha estado durante décadas financiando a un grupo terrorista, como la Autoridad Nacional Palestina, porque no ha sido elegido democráticamente por el pueblo palestino. Y ha estado financiando durante años que esa gente que está en el exilio, no olvidemos que los líderes de Hamas viven en Irán, y que los líderes terroristas que han provocado todo esto del pueblo palestino no están allí, sino que viven en hoteles de lujo, protegidos por teocracias. El pueblo palestino les importa 3 carajos, con perdón de la expresión. Entonces, aquí es una guerra entre el terror y la libertad, aunque tengamos que cuestionar y criticar el uso desproporcionado por parte de la inteligencia militar israelí. Vamos a abordar el conflicto concreto que se desencadenó ayer con el envío de drones y misiles balísticos por parte de Irán. Ya tenemos a Florentino Portero. ¿Qué tal, Florentino? Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Un placer que estés con nosotros. Florentino Portero, historiador, analista de relaciones internacionales, uno de los mayores conocedores, bueno, de múltiples materias, pero desde luego de todos los conflictos y las tensiones que se desarrollan en Oriente Próximo. Florentino, me gustaría conocer tu primera valoración, percepción sobre el ataque que se desencadenó esta madrugada con ese envío por parte de Irán directamente de misiles, de drones suicidas contra suelo israelí. Un ataque que ya fue avanzado por la inteligencia estadounidense en los últimos días. Sí, bueno, estábamos esperando un acto. Yo particularmente no esperaba por varias razones. El primero porque es un error muy grave de Irán al lanzarlo directamente desde su territorio y no a través de un intermediario, puesto que acelera el riesgo de una guerra, que es lo que Irán ha tratado de evitar en todo momento. En segundo lugar, el lanzar cientos de aviones no tripulados, misiles de crucero, misiles balísticos, y que al final consigas herir a una niña beduina, demuestra tu formidable incompetencia militar. Es un gasto enorme, es un ejercicio enorme de poderío para nada. Al final, sencillamente, Israel y sus aliados han conseguido detenerlo. Tercer elemento a tener en cuenta. Si esto ha ocurrido es porque el balance de poder dentro de Irán entre la Guardia Revolucionaria y la élite del régimen de los ayatolás se ha inclinado hacia la Guardia Revolucionaria. Este es un tema que se viene discutiendo desde hace tiempo. Se maneja siempre la metáfora de la Guardia Pretoriana romana, como una Guardia Pretoriana al final acaba siendo quien decide quién es el emperador en Roma. Pues en Irán pasa algo semejante. La Guardia Revolucionaria ha ido acumulando poder y para ellos lo ocurrido en Damasco exigía una venganza ejemplar. Bien, este acto no es una expresión de los intereses de Irán, va en contra de los intereses de Irán, es una, digamos, expresión de rabia de la Guardia Revolucionaria, y eso es preocupante para Irán y para el resto, porque la Guardia Revolucionaria tiene una agenda muy poquito ejemplar. Avanzando, hemos visto cómo la contención de esos drones y misiles balísticos o de crucero ha llevado a que tanto Estados Unidos y el Reino Unido, no sabemos si Francia, o no lo sé yo, mejor dicho, han intervenido. Eso implica que las presiones que desde Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea se estaban haciendo sobre Israel para que contuviera su acción en Gaza, sencillamente todo eso ha quedado en estos momentos atrás. Ante un ataque directo de Irán, los beneficios que había logrado Hamas con el sacrificio de vidas humanas se difuminan. En estos momentos todo el mundo entiende, menos el gobierno español, como es lógico, que en estos momentos estamos ante una crisis muy, muy, muy seria, donde el enemigo claramente es Irán. Irán no es el enemigo solo de Israel, es el enemigo de los estados árabes que llamamos moderados, el famoso triángulo Arabia Saudí, Emiratos, Egipto, y sobre todo es un régimen que lo que quiere es expulsar totalmente a Occidente de la región. Por todo ello considero que es una acción excesiva,
que es una acción torpe, muy poco inteligente, y desde luego que es una acción que abre la vía para un conflicto regional, puesto que igualmente desde Siria, desde el Líbano, desde Yemen se han lanzado cohetes o drones, y todo esto evidentemente pues crea un espacio nuevo muy peligroso, pero muy digamos contrario a los intereses reales de Irán. Florentino, y la pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Porque esto puede desencadenar en una escalada creciente. Entiendo que Israel está obligada a responder a este ataque, porque es un ataque directo frente a su territorio. Algunos ya dicen que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Es cierto que Israel tiene ahora derecho a contraatacar. Es cierto que en su defensa han intervenido Estados Unidos y el Reino Unido, y por lo tanto tienen ahora una gran capacidad diplomática para hablar con Israel sobre cómo gestionar la crisis. También es cierto que no sabemos si esto ha acabado, si Irán todavía va a seguir atacando y si lo va a hacer con mayor efectividad que hasta la fecha. Hay temas muy delicados, fundamentalmente lo que ocurre en Líbano y en Irak. Es decir, ha habido ataques en esta oleada de drones y misiles, han despegado también desde el Líbano y también desde Irak. Entendamos que el gobierno del Líbano y el de Irak no son directamente responsables en la medida en que ellos no han ordenado el ataque. Sencillamente son estados ocupados por milicias iraníes. Hezbollah en el caso de Líbano, y una que también se llama Hezbollah, no recuerdo qué, en el caso de Irak. Bien, todo esto crea unos vacíos de poder que son de muy difícil gestión y que ahora hay que trabajar. Yo no me atrevería a adelantar nada, más allá de que todo se está complicando, que Irán se ha equivocado en esta operación, se ha equivocado pensando en sus propios intereses, en lo que por encima de todo ha tratado de evitar, que es un ataque directo contra Irán. En estos momentos, digamos, no me extrañaría un ataque directo de Estados Unidos a las instalaciones de la Guardia Revolucionaria en Irán. Tendría sentido una cosa así. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es verdad que la situación es grave. Una tercera guerra mundial me parece excesivo. No creo que China quiera entrar en esta historia, ni que Rusia quiera complicarse en esta historia, pero que la situación se está complicando, desde luego. Y por último, Florentino, me gustaría saber tu opinión sobre el posicionamiento del gobierno español. Ha habido reacciones por parte de los grandes líderes internacionales, unánimemente por parte de Occidente, salvo que se me haya escapado algún caso. Todos han condenado de forma directa y abierta el ataque de Irán hacia Israel, excepto un señor que se llama Pedro Sánchez. ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, no me extraña. Lo segundo, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. O sea, Europa, la Unión Europea, el Reino Unido o Estados Unidos pueden estar en mayor o menor acuerdo con el actual gobierno israelí sobre cómo se está gestionando la cuestión de Gaza. Y ahí puede haber tensiones en un momento determinado. Donde no hay tensiones en Occidente es en valorar que Irán es una amenaza internacional, porque Irán, a través de organizaciones afines, está poniendo patas arriba Irak, Líbano, Siria, Yemen, Palestina. Esa acción de Irán no va solo contra Israel o contra Estados Unidos, va sobre todo contra el Islam suní y contra el Islam que llamamos genéricamente moderado. Es, por lo tanto, un actor revolucionario que quiere transformar toda la región. De ahí que no haya tensión, no haya discusión en nuestro mundo y tampoco en el mundo árabe clásico sobre que Irán es la amenaza. De ahí que estados como Egipto, como Jordania, como Emiratos, como Sudán, como Marruecos, y a punto está Arabia Saudí de firmar acuerdos directamente con Israel de mutuo reconocimiento y de mutua defensa. Israel es para todos estos estados árabes un elemento clave para defenderse de su única amenaza real, que se llama Irán.
De ahí que claramente el entorno del G7, es decir, las grandes democracias del mundo, en general la Unión Europea, tengan muy claro que aquí el agresor es Irán y es Irán quien puede poner todo patas arriba. ¿Qué pasa con España? Bueno, pues nosotros tenemos un gobierno y un partido en el gobierno que se siente muy próximo de los bolivarianos en América Latina, que se siente muy próximo de Hamás, de ahí que Hamás les agradezca los servicios prestados, de los hutíes, más de lo mismo, y en estos momentos el gobierno español se queda una vez más fuera de juego. Hace un formidable ridículo porque queda fuera de la reacción del bloque occidental para quedar a su vez en una posición extraña a medio camino entre Irán, Hamás y en general todos aquellos que odian la democracia. Florentino Portero, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda en Oriente Próximo en este conflicto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, Manuel. Paula, yo creo, si en algo estamos, o sea, si a mí lo que no me termina de cuadrar es justo ahora lo que estaba comentando Florentino. Puedes tener debate, puedes tener discrepancias sobre cómo abordar el tema del terrorismo por parte de Hamás, la respuesta de Israel. Ahora, lo que desde mi punto de vista no cabe ni por parte de los políticos conservadores ni por parte de la izquierda en los países occidentales es que te posiciones a favor de los enemigos de Occidente, porque Irán y Hamás, como bien comentaba antes Fran, son enemigos de Occidente. Es que tras Israel luego van a por Al-Ándalus. Paula. Efectivamente, y me alegro de la intervención de Florentino Portero, porque me adhiero totalmente a sus palabras, ¿no? O sea, porque son diferentes gobiernos y diferentes organizaciones las que hacen crítica a la reacción de Israel, pero eso, claro, no puede pasar. Y eso no significa, en primer lugar, equidistancia, porque yo desde luego condeno lo que debe ser condenado, eso por una parte. Y por otra, eso no puede pasar tampoco por olvidar cuáles son nuestros intereses geopolíticos y socioculturales, ¿no? Porque hablábamos de que amenazan a estados como Israel y amenazan a otros estados, y bueno, también hay esa amenaza por parte del fundamentalismo islámico a España, ¿no? El tema de Al-Ándalus. Ahí, por ejemplo, tenemos un movimiento nacionalista, expansionista muy fuerte en Marruecos, pues que amenaza a Ceuta, Melilla y que amenaza a Andalucía en general, ¿no? Entonces, pues por supuesto, siempre contra quienes están defendiendo eso, porque atenta contra la soberanía nacional y contra nuestra integridad territorial y también contra nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, la crítica hay que hacerla, pero nunca olvidando cuáles son nuestros intereses y dónde debemos estar, ¿no? Fran. Bueno, en primer lugar, yo creo que si Israel no se defiende, lo que le está diciendo a Irán es puedes volver a atacar. Esto, si me permites, yo, por llevarlo al terreno más próximo, esto es como el tema de los abusones en el colegio. Correcto. La forma de evitar o de hacerle frente al abusón es precisamente hacerle frente al abusón, claro, que normalmente son muy cobardes. Claro. Son muy cobardes, aparte de miserables. Pero al abusón, si le haces frente, te respeta. Ahora, el que no responde... Claro, era un poco el mensaje no escrito de la Guerra Fría. Vamos a intentar no hacernos daño, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, porque si nos hacemos daño, acabamos mal los dos. Si Israel no responde, le estará diciendo a Irán que tiene vía libre para volverlo a intentar. Imagínense que Israel no existe, que el mal triunfa y que Irán, con los países de la región, acaban finalizando sus deseos, que es borrar a Israel del mapa. ¿Qué es lo siguiente? ¿Dónde van? Es decir, no se van a parar ahí, porque sus afanes imperialistas, de conquista, de expansión, vienen ahora hacia Europa. España, por desgracia, está sufriendo ahora mismo un fenómeno que no lo vamos a ver dentro de 10 años, lo estamos viendo ahora. Este fenómeno migratorio, donde hay una raíz islamista perversa, con un quintacolumnismo en España atroz, como es el de la izquierda y de los nacionalismos, que están fomentando la iniciativa popular el otro día de aprobar la legalización de 500.000 de inmigrantes ilegales porque le gusta a la izquierda o a los que estén al mando de este cotarro, me parece abyecto. Pero es que cuando uno ve cuál es la política de Marruecos, que ya no es Ceuta y Melilla, es Canarias también, porque
Sí, para sí. Marruecos, Canarias es marroquí, de hecho lo ponen en su propio mapa. Lo siguiente es la política de hechos consumados. Cuando el 90% de la población en Ceuta y Melilla sea islámica o islamista, pues ¿qué le va a decir España? Oiga, es que el 90% son de aquí, así que política de hecho consumado. Lo siguiente será Canarias, en Cataluña ya lo estamos viendo, y ahora vamos al resto de España. Es que el día en el que se terminaba el Ramadán, en iglesias cristianas a lo largo de Europa, y hubo una imagen icónica de la catedral en Bristol, había miles de musulmanes rezando. Que coja un cristiano e intente lo mismo en alguno de los países teocráticos. Es imposible. Entonces, tenemos que tener claro qué es enemigo de Occidente, cuáles son las ideas que nos están atacando y por qué hay que defenderse. Y la principal de ellas, Irán como país geopolítico, pero la segunda de ellas se llama Islam. Y eso lo tenemos claro, y eso ya lo ha avisado Oriana Falachi hace mucho tiempo, o entonces veremos las consecuencias dentro de poco. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos con un tema que desde luego también es de plena actualidad porque se ha aprobado esta misma semana y esto hay que abordarlo. Señores, ya tenemos nueva estrella mediática, Radio Televisión Española, un cómico de izquierdas que se llama Broncano y oye, Broncano aquí, que conste, esta es mi posición, no tiene culpa nada, se ha aprovechado la situación y ha hecho muy bien. El problema es que Radio Televisión Española le va a pagar, atención, 28 millonazos de euros por 2 temporadas con el único fin de hacerle la competencia pues a otro presentador de Antena 3 que no es del gusto del presidente. Regresamos ahora. David Broncano. Ya tenemos nueva estrella mediática en Radio Televisión Española pagada con todos nuestros impuestos. 28 millones de euros por 2 temporadas. Atención, y esto es inédito, contrato blindado. Es decir, pase lo que pase con la audiencia, Broncano va a seguir emitiendo su programa, cosa que no sucede en el resto de cadenas privadas. Es decir, esto es el mercado. Oye, tú puedes ganar un dineral, pero si tu programa funciona, si tu programa no funciona, la audiencia no te responde, pues acabó, se finí. Pero no, aquí en el caso de Radio Televisión Española, él se garantiza el cobro de esos 28 millones con independencia de lo que el cobro suceda. Y el horario, Manuel. Y el horario que además le quita 15 minutos al telediario. Es lo que en teoría es el servicio público, eso no. Pero esta es un poco la clave de la cuestión. Y todo, atención, porque al presidente del gobierno se le ha metido entre ceja y ceja que hay que hacerle la puñeta a un señor que se llama Pablo Motos y que le critica mucho en El Hormiguero. Paula. Bueno, pues yo no puedo hacer otra cosa que condenar esto, porque son 28 millones de dinero público para esto. Y bueno, me parece además que hay una instrumentalización partidista de la cadena, ¿no? Solo hay que ver, bueno, pues a quién han elegido ahora de presidenta, bueno, que es ni más ni menos que una militante del PSOE. Entonces, pues bueno, me parece que una cadena pública tiene que garantizar el derecho constitucional de recibir libremente información veraz y creo que no se está cumpliendo tal derecho y tal objetivo, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto una cadena pública no está dando un servicio público de calidad, no, además, si estamos hablando de una cadena pública que está externalizando los servicios y está contratando a empresas privadas con mayor o menor, diría, menor transparencia, ¿no? Entonces, pues la verdad... A una en concreto. Claro. Entonces, me parece que... Disculpad que estoy con una gripe hoy. Entonces, me parece que hay que criticar esto. Son, como digo, 28 millones de dinero público. Parece que para hacerle la contra a otro programa de televisión. Entonces, pues veremos si además esto no va a conformar parte de una propaganda gubernamental y no se está obedeciendo a los intereses de una cadena pública. Luis Fernando. A mí, o sea, todo lo que ha sucedido en torno al fichaje de Broncano es un sainete que si nos lo pusieran en una serie sería apasionante, líder de audiencia y eso sí que... Yo propongo una serie sobre esto. Bueno, desde el principio, claro. Y en el fondo trasciende algo que yo creo que nadie puede poner en duda y que sería una vergüenza que fuera evidente en cualquier país democrático, y es que Moncloa es la que está haciendo y deshaciendo en Radio Televisión Española completamente a su antojo. Tenían ahí en el Consejo a José Pablo López como director de contenidos, de repente le dicen, oye, José Pablo, que hay que fichar a Broncano.
Y José Pablo va al Consejo y dice, oye, que tenemos que fichar a Broncano, cueste lo que cueste, da igual, ponemos la morterada, manejamos el presupuesto. ¿Quién controla Radio Televisión Española? ¿De quién es Radio Televisión Pues Española? eso, ponemos. ¿De quién Y entonces, depende? Elena Sánchez, que era la presidenta en ese momento, afín también a los intereses del Partido Socialista, pero se ve que no tanto de los tejemanejes de Moncloa, dice, por encima de mi cara, aquí Broncano no. Y a José Pablo López lo ceso. Lo propone en el Consejo y lo cesan. Y en ese momento se entera Moncloa y dice, ¿cómo? Tú también fuera. Echan a Elena Sánchez y ponen a Cascajosa y hágase. Se termina haciendo el contrato de Broncano. Yo estoy con Manuel. Broncano te podrá gustar más, te podrá gustar menos. A mí me parece que es un tipo que ha tenido una suerte extraordinaria porque ha estado presentando programas con una audiencia bastante cuestionable. La Resistencia, Luis Fernando, si no me equivoco, creo que los últimos datos que conozco de La Resistencia en cuanto a emisión en directo, que se emite en Movistar Plus, es de 17.000 personas. Esa es la audiencia en directo de Broncano. Claro, tú dices, hombre, pues un tío que tiene esas audiencias, que está en un canal que tampoco es que tenga unas audiencias enormes, está cosechando contratos millonarios tras contratos millonarios, porque Movistar yo no creo que le dé pa' pipa. O sea, quiero decir que él tiene un buen contrato. Como él dijo 6.000 en euros una por entrevista en programa. 2015 que hemos recuperado en Libertad Digital hace poco, yo manejo pasta, aunque me veas con una camiseta de Carlón, ¿no? Que era lo que decía él en aquel entonces. Y ahora le van a fichar por 28 kilos, que ya los quisiera algún jugador del Real Madrid, a mí me gustaría recordarlo, por 2 temporadas y blindado. Claro, mi pregunta, si tuviera delante a David Broncano, es, oye, macho, ¿a ti están haciendo esta apuesta por ti porque les has dicho, tranquilos, lo que a mí me pongáis en el guión yo lo voy a soltar? Punto 1. Punto 2, el gran problema es que vemos a la Moncloa haciendo y deshaciendo absolutamente a su antojo, a los ojos de todos, porque el escándalo en aquellos 2 días en el Consejo de Radio Televisión Española fue mayúsculo y además es que se retransmitió prácticamente en directo y yo creo que nadie puede negar que el que estaba allí eran los Migueles diciendo quién tenía que estar y quién no desde la oficina del gabinete de Moncloa, del gabinete de presidencia en Moncloa, con lo cual a mí me parece un escándalo mayúsculo y que la sociedad española adocenada esté diciendo, ¿y esos 28 millones de dónde salen? Pues señores, de su bolsillo, de todo lo que le quitan y no le quieren confesar que le quitan todos los meses desde el gobierno. Solo un dato, Televisión Española nos cuesta a los españoles más de 1.000 millones de euros al año. Si a eso le sumas todas las televisiones y radios autonómicas, el coste medio por familia ronda los más de 120, 140 euros al año. Es decir, las televisiones públicas le cuesta a los españoles lo que nos cuesta la suscripción anual a Netflix o Amazon. Fran. Voy a empezar y terminar de la misma forma y luego desarrollaré mi idea. Si una televisión pública no cumple su función cometida y para lo que está, que se cierre. ¿Cuál es su función? Pues su función es informar de forma objetiva, plural, atendiendo a todos los intereses y sensibilidades de los españoles y al menor coste posible, es decir, que sea bien gestionada, con transparencia, con limpieza, con honestidad, con honradez y sin sectarismo político. Si cumple esa función, entonces es un servicio público que puede ser necesario. Si va a estar siempre al servicio o al mando de un determinado partido político, me da igual las siglas o la ideología, que se cierre, porque yo no tengo por qué pagar eso. Punto número 1. Vamos al tema de Broncano. Para mí es el que menos culpa tiene. No solo Broncano, Buenafuente, que es la otra productora que se va a forrar, porque es el Terrat. El Terrat. Claro. Es Broncano y Buenafuente, que fue el que lo lanzó al estrellato, ¿vale? Cuando lo llevaba. Para mí es el menos culpable porque llegan, te ponen la mortera, ¿tú qué vas a decir? Cualquiera de nosotros diríamos para adelante. Pues, claro, diríamos adelante. Bien, aquí la clave, hace 4 años hubo un artículo en El País en el que Broncano, que no, la verdad no es tanto las audiencias en directo Movistar, es todo lo que sé, por ejemplo, en YouTube, la plataforma de YouTube, ahí donde está su gran crecimiento y difusión, ¿no? Hubo un artículo en El País donde se hablaba de un programa fresco, novedoso, un programa que era porcentualmente más visto que El hormiguero de Pablo Motos o que formatos de entretenimiento varios, y era el soplo de aire fresco que necesitaba, digamos, la parrilla televisiva. Ese informe, ese artículo en El País, lo firmaba Concepción Cascajosa, actual presidente de Radio Televisión Española. Es que es todo tan esperpéntico que dices tú, bueno, ¿de verdad este sainete, esta pantomima es creíble? Pues sí es creíble porque yo llevo mucho tiempo diciendo que este gobierno
al final le gustan tanto los dictadores que imitan comportamientos. Bolaños es un fan no reconocido de Joseph Goebbels porque aplica los 11 principios propagandísticos de Joseph Goebbels, y además este gobierno, y en concreto el PSOE, predica los mecanismos de defensa freudianos, en concreto dos, el de negación y el de proyección, porque constantemente niegan lo que son y proyectan en los demás los defectos que tienen: corrupción, mentira, saqueo, etcétera. 28 millones de euros, como si son 10, como si son 5 o si son 50. ¿Esto quién lo va a pagar? Porque con eso se hubiera financiado la ley ELA, por ejemplo, que el gobierno ha negado. 38 millones la ley ELA. 38. Por eso bueno, digo, Broncano, 28 por kilos. eso digo que con eso se hubiera financiado la ley ELA, que creo yo, lo que estamos ahí, que es mucho más importante que un señor que está ahí por capricho de un presidente del gobierno, porque le molesta que haya un programa de una cadena privada, de una televisión privada, de una empresa privada, que no le gusta. Y como no le gusta, como buen autócrata que es, pues decide con el dinero de todos ponerse una cosa a su servicio, que ya no se llamará la resistencia, se llamará la persistencia, porque han insistido tanto que al final lo han conseguido. O la resiliencia, que es algo muy típico o la de resiliencia, Sánchez. claro. Entonces, ¿a quién entrevistará a Broncano? Evidentemente, a nada que moleste al líder supremo, a nada que moleste al partido del régimen y a nada que moleste al pensamiento único. Porque como lleve a alguien, se llevará los 28 millones, pero durará 3 días. O sea, al gobierno le va a importar muy poco las audiencias, le va a importar muy poco el coste. Lo que le va a importar es a quién llevas y qué dices. Paula. Nada, simplemente reiterar lo dicho y decir que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, porque efectivamente a mí me gustaría saber cuáles son las condiciones que ha firmado Broncano para que se le blinde el contrato y para que no tenga que cumplir con ningún tipo de audiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, todo parece indicar que será porque va a seguir una línea oficial y oficialista y porque va a ser un programa, bueno, pues probablemente, o sea, obviamente yo no me puedo adelantar a los hechos, ¿no? Pero creo que puede ser un programa en esa dirección. ¿Por qué? Porque la propia presidencia de la cadena está conformada por una militante del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, partido que ni es socialista, ni es obrero, ni es español, Ni es ¿no? partido. ni es partido. Luego, pero Un segundo, porque me gustaría simplemente comentar, estamos hablando del fichaje de Broncano, 28 millones de euros. Bueno, simplemente, por poner algunos datos, 28 millones de euros es el presupuesto anual de municipios como Almurrio o Villanueva de la Cañada. También es lo que cuesta mantener durante 3 años 315 kilómetros de carreteras y autovías de toda la provincia de Salamanca. Es casi el coste de la ley ELA para atender convenientemente a los enfermos de esta terrible y cruel enfermedad. Serviría también para combatir la pobreza infantil en España, también para formar y contratar más médicos, para ayudar a los afectados del volcán de La Palma. ¿Os acordáis de los afectados del volcán de La Palma? Bien, pues esos millones se podrían destinar a eso, pues no, a Broncano, o para mejorar infraestructuras básicas. Pero hay algo todavía que es un dato tal cual. ¿Sabéis cuántas lanchas superrápidas para la Guardia Civil se podrían comprar con 28 millones de euros? 10 lanchas. Se hubiera evitado lo de Barbate. 10 lanchas. Se habría evitado lo de Barbate. Y precisamente para comentar esto contamos con Agustín Leal, que es portavoz de la Asociación de Justicia para la Guardia Civil. Don Agustín Leal, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Bueno, ¿qué te parece que el gobierno esté destinando 28 millones de euros para contratar a un cómico, mientras que desde la Guardia Civil, y en concreto desde vuestra asociación, os quejáis permanentemente y con razón de que faltan recursos? Entre otras cosas, lanchas para combatir el narcotráfico en Barbate y en la costa andaluza. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es un despropósito, ¿no? Y una dejadez, lo que llevamos viendo de políticas de interior de esta administración ha dado la espalda por completo, no solo a la Guardia Civil, sino a los ciudadanos en lo inherente a interior, ¿no? Abajo en Andalucía, lo que es una guerra en la defensa del Estado de Derecho, en la que estamos perdiendo ya el principio de autoridad, en la que las primeras víctimas son guardias civiles, pero a por quien van los narcotraficantes es a por la población. Y el gobierno da datos erróneos, mira para otro lado. En una reunión de alto nivel que hubo en el campo de Gibraltar la semana pasada, tanto el señor Marlaska como Leonardo Marcos, nuestro director general, en vez de ir a la reunión, se fueron a Burgos a una exposición de fotografía y mandaron al secretario de Estado. Bueno, cuando le explican la situación, la frase más relevante del señor secretario de Estado es que la presencia de las planeadoras incomoda. O sea, este es el nivel. Y por otra parte vemos
que obviamente no es cuestión de dinero, ¿no? Porque están gastando dinero a expuertas. ¿Cuál es No es necesario. ¿Cuál es la situación, Agustín, que en estos momentos atraviesa la Guardia Civil en materia de provisión de recursos, de material, de equipamiento? Sobre todo si tenemos en cuenta que al tiempo que se está destinando dinero público para este tipo de cuestiones, también se está enviando por parte del Gobierno de España material y millones de euros al régimen marroquí. Bueno, la Guardia Civil, desde Jucil llevamos observando ya unos años que se está detrayendo de todo el territorio nacional, ¿no? Tenemos un déficit acuciante de efectivos, aunque el ministro salga día y noche anunciando en ruedas de prensa que se han recuperado 13.000 efectivos, que no sé qué, el déficit en realidad es de 17.000 efectivos. Por un catálogo de puestos de trabajo que tiene 30 años y que no está acorde a los retos delincuenciales del siglo XXI ni el aumento de la población. No solo esos 17.000 efectivos de déficit por el momento, es que en los próximos 4 o 5 años pasarán a la reserva o se jubilarán promociones de la Guardia Civil que entraron en la década de los 90, entre los años 90, 96, promociones grandes de 5 y 6.000 agentes cada año que salían. Al pasar a la reserva dejarán de trabajar en la calle, o sea, podemos estar hablando de 20.000 agentes más encima de esos 17.000. Eso es lo que va a ocurrir en los próximos 4 o 5 años. Cuando digo se detrae del territorio, ceden nuestras competencias de manera poco ortodoxa o que no se ajustan mucho a derecho. En Cataluña, servicio marítimo de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra han creado un servicio marítimo cuando por ley no tienen competencias en el mar. Lo mismo ocurre con los grupos de montaña en Navarra, los quieren desmantelar. A través del 112 no reciben llamadas porque el 112 lo domina la comunidad autónoma y prefiere mandar a los bomberos, aunque nuestros grupos de rescate estén más cerca del accidentado o de la persona a buscar. Lo hemos visto en tráfico en Navarra. Cedían las competencias a cambio de sillones y cuotas de poder, no porque fue una necesidad de seguridad, ¿no? Gracias a Dios los servicios jurídicos de Jucil por el momento lo han parado, las cedían con un real decreto, no se ajustaba a derecho, tenían que haberlo hecho con una ley orgánica o cambiando la ley de mejoramiento del fuero. Tenían mucha prisa en ceder esas competencias. Bueno, de momento lo hemos parado. Está ocurriendo lo mismo en todas las partes de España, sobre todo en la España vaciada, que es casi el 90% del territorio y es demarcación de Guardia Civil, ¿no? Os puedo poner un ejemplo en Barbate, los ayuntamientos de Conil y Barbate, en los dos hay puestos de la Guardia Civil, para sacar una patrulla de noche cogen a un guardia de Barbate y a otro de Conil para hacer una sola patrulla, porque no hay personal. Eso ocurre en toda España. Ahí es más relevante por lo que ha ocurrido, por la problemática de esta lucha contra el narcotráfico y todo eso. Y podemos seguir así, no solo a Marruecos, sino también a la policía catalana. Lo estamos viendo. La semana pasada salió una noticia de unos atrasos de la policía navarra. Es que es todo un despropósito. Aquí todo el mundo cobra. La Guardia Civil, la Policía Nacional nos han hecho una pequeña subida para que estemos tranquilos y siguen adelante. El año pasado, hace año y medio, Marlaska firma un convenio con la Generalidad para aumentar un 20% la plantilla de los Mossos d'Esquadra. Curiosamente, ese 20% es el déficit que tiene la Guardia Civil en Cataluña. O sea, no sé si veis por dónde voy. En cuanto a Marruecos, lo riegan con cientos y cientos de millones y material de última generación de los que no disponemos. La última, 200 visores nocturnos de última generación que no tiene la Guardia Civil en la costa andaluza para proteger nuestras costas y para luchar contra el narcotráfico. Pero es que en los últimos años, más de 100 vehículos todoterrenos entre Toyota Land Cruiser y camiones y quads, emisoras de equipos de telecomunicaciones modernos, bueno, radares, les han dado de todo, para luchar contra la inmigración ilegal y contra el narcotráfico. Vemos que no están luchando ni contra una cosa ni contra la otra, ¿no? Os recuerdo las imágenes de la Isla del Hierro, las bateras que estaban llegando allí, las narcolanchas en todo el litoral sur andaluz. Aquí hay un problema muy gordo, el gobierno no está haciendo su trabajo, no lo está haciendo, lo que no sabemos es el por qué, espero que lo sepamos algún día, pero es algo muy grave, porque la seguridad ciudadana es fundamental para que un pueblo sea libre y se mantenga un Estado de Derecho. Por el momento hemos perdido el principio de autoridad en el sur, el Estado de Derecho está amenazado y es por la inacción de este Ejecutivo. Agustín Leal, portavoz de la Asociación de Justicia para la Guardia Civil, Jucil,
Muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha fuerza. Hasta la próxima. Gracias, Manuel. Hasta luego. Buenos días. Bueno, señores, vaya doble vara de medir. Hay dinero a expuertas para contratar cómicos, hay dinero a expuertas incluso para proveer de material de última generación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del régimen marroquí, pero la Guardia Civil en Barbate, en el sur y en toda España, no cuenta ni siquiera con los recursos mínimos. Hacemos una brevísima pausa y regresamos después con la tertulia política y con más temas. Regresamos a la tertulia política y a mí me gustaría comenzar con una sentencia que conocimos ayer y que ha causado gran polémica. Se trata de una persona mayor, de más de 80 años, que ha sido sentenciada a 6 años de cárcel por jurado popular por un delito de homicidio con dolo, porque hubo un ladrón que se metió en su finca, en Guadalajara, de madrugada, a oscuras, para robarle. Ya había sufrido robos con anterioridad. Y esta persona, que tenía un arma legal de caza, una escopeta, salió a oscuras de su domicilio porque había escuchado ruidos y disparó en medio de la oscuridad. Y el ladrón falleció. 6 años de cárcel. Esto para mí abre un debate que creo que es de relevancia y es hasta qué punto en España tenemos garantizada algo que es algo muy habitual en otros muchos países como Estados Unidos, que es la defensa propia. En algunos estados norteamericanos, con toda la razón del mundo, y esta es mi posición al respecto, si entras sin permiso en una propiedad privada, tienes derecho a defenderte, Como debe ser. a expulsar y a neutralizar a ese asaltante, porque se considera que es un asalto. Aquí en España no, aquí en España estamos vendidos y la defensa de la propiedad privada es algo bastante relativo. Vamos a escuchar en boca del propio sentenciado cómo se defendía en un momento del juicio. Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo. Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes. Es que es lo que conseguimos los humanos después de una larga vida de lucha, de sacrificio, de esfuerzo y de pasiones. Tener un sitio donde te sientas protegido porque es tuyo y, según la Constitución, porque es inviolable. Bueno, pues esta es la declaración del que ahora ha sido sentenciado, insisto, 6 años Héroe nacional. de cárcel. Fran. Héroe nacional. Fran y Paula. Yo casi, yo tengo más interés en escuchar, a Paula como abogada, porque ayer hizo una reflexión muy interesante. Yo voy a ser muy breve y luego continúo. Bueno, el nombre del sentenciado, que no lo he dicho, es Pepe Lomas. Cuando el Estado, es decir, el gobierno y las leyes, no te protegen, pues el ciudadano no le queda más remedio que garantizarse su seguridad por sus propios medios. Y el Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano. Evidentemente la libertad no existe si no existe seguridad. Y aunque tenga muchos pilares, pero los 4 principales pilares de una democracia liberal, si vamos ahí de los que defendemos el liberalismo, pero son 4 pilares que defendería toda persona sensata y de sentido común. Son la vida, la libertad, la ley y la propiedad privada. Y esto último es sagrado, inviolable y tan importante como las otras 3. Si el Estado no te protege frente a quienes quieren violar ese principio de derecho constitucional y quieren, después de violar tu propiedad privada, arrebatarte tu libertad y en última instancia la vida, pues tú te tienes que defender. Entonces, más allá de esa institución que creo que también tiene que ser revisada como la del jurado popular aquí en España, es que vamos hacia ese contexto norteamericano en el cual allí, con mucha razón,
Una persona, si considera su propiedad privada violada, tiene derecho a protegerla, porque además es un mandato constitucional allí y aquí, allí y aquí. Entonces, cuando aquí en España la gente se pone de parte del Occupy, y yo lo decía en mi época política, lo repito mucho, ocupar no es un derecho, ocupar es un delito. Yo a esa gente le digo, bien, como le decía en su momento a la izquierda y a la extrema izquierda, digo, vamos a hacer un ejercicio de empatía. Voy a ocupar su casa durante un año. Mañana o ahora mismo usted me entrega las llaves, pero usted paga el alquiler o la hipoteca y todas las facturas, pero yo voy a vivir, venga, déjemelo. Y todo el mundo se negaba. Es decir, todos los que apoyan esto, lo apoyan, como hace la izquierda con el dinero de los demás, porque no les afecta. Yo a ese jurado popular le diría, si ustedes vivieran en la misma situación, y espero y deseo que no la vivan, ¿qué harían? ¿Qué harían cuando ven a un maleante que tenía antecedentes? Que es que no era una persona cualquiera, era un delincuente que estaba en libertad. Tenía decenas de antecedentes por la policía y la Guardia Civil y Más estaba de 40, en libertad. casi 50. ¿Qué hacía un delincuente confeso y condenado con 50 antecedentes penales en la calle? Pues ese señor ya mayor, pues, a defenderse. Y ahora lo sentencian a cárcel porque, y ahí yo escuché la declaración del fiscal, porque, pero entonces, ¿usted qué quería? ¿Proteger su vida o proteger su inmueble? ¿Pero qué estamos buscando atenuantes o qué? Estaba protegiendo su vida y su propiedad. Y ante un delincuente con antecedentes penales, ¿cuál es el problema? Además, en un caso, creo ¿Cuál es el recordar, problema? y corrígime corregidme si me equivoco, pero creo que en el juicio el asaltante, el ladrón que finalmente falleció, llevaba una motosierra en la, Y en encima, la, claro, en la tú ves a mano. una motosierra y viene a negociar, ¿no? Luego nos encontramos con casos paradigmáticos en donde en una casa aislada en medio del monte resulta que aparecen dos ancianos o una viejecita asesinada, Claro. torturada para que le roben. Paula. Bueno, en primer lugar, respecto a la legítima defensa que comentabas antes, bueno, aquí está regulado que para que sea legítima defensa, bueno, pues en primer lugar tiene que haber una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleado para impedirla y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Para mí, a priori, porque obviamente no conozco todos los hechos probados y no estuve en ese juicio, a priori considero que sí había esa legítima defensa y para mí habría que haber exculpado bueno, pues a esta persona, ¿no? En todo caso, para mí el problema es que este tipo de delitos, como es homicidio, como es asesinato, bueno, pues pasen a un tribunal del jurado, ¿no? Y es que además se decidió ayer, el veredicto que dieron, además de culpabilidad, decidieron... el objeto del veredicto, entre otras cosas, fue decir si había un dolo directo de primer grado, de segundo grado, un dolo eventual o una culpa o imprudencia consciente o inconsciente, ¿no? O sea, son cuestiones jurídicas, de técnica jurídica que unos ciudadanos legos en derecho, para mí, no están capacitados para resolver. De hecho, el tema del dolo eventual entre penalistas y entre juristas, bueno, es una cuestión muy controversial, ¿no? Entonces, ¿cómo sobre ello va a resolver este jurado, ¿no? Por tanto, yo creo que la institución del jurado debería ser revisada, porque si no nos podemos encontrar ante casos como esto. Como digo, además como abogada penalista, quiero ser lo más rigurosa. No conozco todos los hechos probados, pero atendiendo a lo que ha salido en medios de comunicación y lo que sabemos, a mí me parece un despropósito y me parece que no se ha aplicado correctamente lo que debería ser aplicado, que es la legítima defensa y bueno, también hay que decir que comentabas que le iban a meter 6 años de cárcel. Eso es ahora cuestión del juez. El veredicto del jurado popular lo que hace es fijar los hechos probados, habla también y fija también, por ejemplo, las causas de exención de responsabilidad, fija determinadas cuestiones que son de índole técnico-jurídica que para mí no debiera, ¿no? Y ahora pues ya es cuando el juez va a decidir la pena y la responsabilidad civil, pero en todo caso, salvo que haya una anomalía o un defecto muy grave, pues no puede rechazar ese veredicto de culpabilidad. A mí lo que me parece aquí es que estamos hablando de aberraciones. Y aberración jurídica al jurado popular. Yo no sé si estaremos aquí todos de acuerdo, pero a mí me parece una anomalía dentro del mundo del derecho que lleva aplicándose
la vida entera y en distintas jurisdicciones, en Estados Unidos, en España. Para mí el hecho de que una serie de señores, de su padre y de su madre, de su casa, sin conocimiento de derecho de ningún tipo, los pongan ahí para que un juez exonere su responsabilidad respecto a tratar de instruir un caso y tomar la decisión en virtud de todo lo que ha tenido que estudiar y de sus oposiciones y del conocimiento profundo de la ley que tiene, ya me parece una aberración. Para empezar, los juzgados populares me parecen una auténtica aberración y además que deja a los propios, tanto a las víctimas como a los delincuentes, desamparados de una justicia real. Hay otra aberración profunda que es la del sistema penal español. O sea, el hecho de que tú, por defender tu casa, tengas que demostrar lo divino y lo humano. No, hombre, es que mire, vino el señor, me dio 4 puñaladas, entonces dije, yo le puedo dar 4 o 3, porque entonces yo no sé si se entiende la proporcionalidad. Resulta que tienes que esperar a que el tío te pegue un tiro o te meta un cuchillo por el pecho para poder responder de una manera proporcional. Es que eso es una aberración en sí mismo, pero es que es una aberración que en España cada año decenas de agentes de policía y guardia civil sean encausados por haber, siendo los que tienen la titularidad de la violencia en España, los que para defender o para en el ejercicio de sus funciones tienen, por lo que sea, en un momento determinado, atacar o disparar a un delincuente, pues automáticamente son procesados por ese uso de la violencia. Claro, si juntas todas estas aberraciones y las pones encima de la mesa, ¿qué resultado tienes? Pues tienes a un señor con 81 años, librero de profesión, que por defender su casa, a su familia y a su propiedad y su propia vida, se defiende con una escopeta, pega un tiro con la mala suerte de matar al delincuente y le condenan a 6 años después del calvario de 3-4 años que creo que lleva con todo el proceso judicial. Pero es que en paralelo, te lees las noticias y las informaciones y resulta que España es donde la mafia italiana tiene su base externa más extendida, donde tienes mafiosos rusos en toda la costa mediterránea ocupando posiciones importantes, donde tienes a la mafia del sur con el tema del narcotráfico absolutamente extendido. Claro, si el caco del mundo entero dice, hombre, si allí puedo disparar, no me va a pasar nada. El que se defiende es el que tiene que la carga de la prueba, que demostrar que no está tan lejos. Igual hay un plan ya llegamos a un punto. Igual hay un plan para eso, que España ya no sea solamente una nación desatendida y deconstruida, sino hasta un Estado fallido, ¿no? Dentro de esas reglas que Marlaska impone, en que desatiende fronteras y seguridad y etcétera, es que esa es otra. Que esto obedece a un plan del gobierno, evidentemente. Es que las leyes protegen al delincuente. Absolutamente. Es que las leyes, y no solo eso, es que el gobierno sigue haciendo leyes para proteger al delincuente. Porque cuando a ti te ocupan la propiedad y el beneficiario es el ocupa delincuente y no el propietario, que con su esfuerzo y sudor y su trabajo se ha pagado esa propiedad, algo está fallando en la sociedad, algo está fallando en el país y algo está fallando en el Estado. Cuando además tú te tienes que defender y entra un delincuente con antecedentes penales, con una motosierra, que digo yo que no era un elemento de negociación, ¿no? La motosierra era porque iba a cometer algún tipo de delito, seguramente contra la integridad física de la persona propietaria de ese inmueble. Pues, ¿qué quieres que haga esa persona? ¿Que se deje asaltar? ¿Que se deje agredir? ¿Que ponga en riesgo su vida porque la ley protege al que le está asaltando y al que le quiere asesinar y no a él? Eso es lo que está construyendo. Pero es que tenemos a un gobierno que está a 2 decretos del expropiese. Está a 2 decretos del expropiese porque ya le está diciendo a todo el mundo, y con eso termino, Luis, a todo el mundo me refiero es desde el propio Consejo de Ministros, muchos de ellos con innumerables inmuebles a su nombre, que los propietarios tengan conciencia social y dejen sus viviendas. Oiga, yo con mi propiedad hago lo que me da la gana. Y si quieren dar ejemplo, que sean ellos los primeros que ceden la suya, no. Pues si tú no dejas ya tu propiedad, estamos a un decreto que el gobierno te obligue a cederla. Entonces, eso es un Estado fallido, es un Estado protototalitario, es un Estado que es el que quiere Sánchez y el PSOE. Y cuando tú hablas de las mafias, que es una cosa real, yo digo, oiga, ¿y por qué esa política de inseguridad constante? ¿Por qué el gobierno desprotege a la Guardia Civil y a la Policía Nacional
y pasa lo de Barbate? ¿Por qué las fronteras en el campo de Gibraltar están cada día más desprotegidas? ¿Por qué nos traen inmigrantes por Barajas y por las fronteras? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Quién está detrás? Eso es lo que queremos saber. Hay un dato, bueno, lo primero, creo que antes tuve un lapsus, el caso en concreto no sucedió en Guadalajara, sucedió en Ciudad Real. Enganchándonos con lo que comentabas tú antes, Paula, estoy muy de acuerdo en el que el tema del jurado popular requiere una revisión, pero la clave del asunto es también desde el punto de vista del Código Penal. Es decir, en España no está perfectamente clarificado lo que es, bueno, no es que no esté perfectamente clarificado, es que la defensa, la legítima defensa como tal, como bien comenta Luis Fernando, tiene que ser proporcional. Claro. Y ahora yo me pregunto, en un estado, en una situación de alto riesgo, donde te están atracando, donde te están pegando, donde te están asaltando, donde te están robando, tú ¿te puedes parar a pensar la proporcionalidad? Os voy a poner una anécdota que es real, que me contó en su día un fiscal muy conocido, de gran prestigio, donde, para explicarnos en el seno de un máster cómo se regulaba la legítima defensa en España, puso el siguiente ejemplo. Una chica joven llega de madrugada a su casa, abre el portal y se encuentra a un violador. El violador le pone una navaja en el cuello y sube con ella a su piso. El violador pone la navaja encima de la mesa y al llegar a su domicilio le pide que tiene ganas de cenar, que cocine para él y que fría unos huevos fritos. La chica, aprovechando la oportunidad, cuando estaba el aceite ardiendo, se lo tiró encima para escapar y huir, sabiendo que iba a ser violada, porque el propio violador le había dicho que después de cenar la iba a violar. Fue condenada a prisión, porque no fue una defensa proporcional. Ese es el país en el que estamos. Eso es una aberración. Ese es el país en el que estamos. Proporcional, o sea, que en el caso del señor condenado, proporcional, que era que cuando vea al delincuente entrar con la motosierra le hubiera dicho, espera a ver si encuentro en el sótano otra motosierra para ver si así es proporcional. Para ver quién gana entre un chico de 30 y pico años, claro, y un señor de 80 y pico años. Con motosierra, si luchamos con motosierra, entonces eso es proporcional. O esta chica que le hubiera dicho, le invita a cenar al presunto violador. Es que es un estado absolutamente kafkiano, eso que estamos hablando. Un segundo, disculpad, se nos acaba el tiempo por desgracia. Adrián, oyentes que tenemos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? ¿Qué tal, Manuel? Pues hoy preguntábamos en Twitter qué opinaban nuestros oyentes sobre la posición de Sánchez en Israel y dábamos 4 opciones: inaceptable y que solo favorece al yihadismo; la segunda es que es correcta su posición y cree en la formación de un Estado palestino; que no debe ir por libre y seguir a la Unión Europea; o no tiene peso a nivel internacional. Pues ha ganado la de que solo favorece al yihadismo con el 50%, pero un poco ajustado también con el 42% que nos dicen que no tiene peso a nivel internacional. Pues las dos son correctas. Eso ¿Y qué dicen los oyentes? Pues estos nos han dejado las notas de voz los oyentes. Mi opinión es muy sencilla, muy simple. Este gobierno nos hace estar al lado de los malos. Comunismo puro y duro. La población, los ciudadanos, no importamos para nada. Estamos del lado de los malos. Hola, muy buenos días. Si Pedro Sánchez tanto quiere a los de Hamás, ¿por qué no se va a vivir con ellos y nos deja tranquilos a todos? Pues mira que no cambiaría España. Que no apoye a Israel no lo veo normal, porque él no es normal. Que no condene la barbarie del 7 de octubre me parece una persona inhumana. Que esté yendo con los países árabes me parece que está equivocado. El problema no es reconocer el Estado de Palestina. El problema es que Palestina reconozca el Estado y el derecho a existir de Israel. Este es el verdadero problema. Comunismo y terrorismo son los amigos del señor Pedro Sánchez, sí, todos aquellos que pretenden dirigir el orden mundial y para ello quieren eliminar, si es posible, a Israel, el único reducto democrático que existe en Oriente.
Qué grandes tus oyentes, Manuel, qué grandes tus oyentes. Pues, como no puede ser menos. Aquí lo mejor de este programa son nuestros oyentes. Paula Fraga, un placer que hayas estado con nosotros. ¿Te lo has pasado bien en la trinchera? Me lo he pasado estupendamente, espero que me invites y conocer a Federico. Bien, perfecto. Pues eso queda pendiente. Fran Carrillo, un auténtico placer. Lo mismo digo. Y Luis Fernando Quintero, amigo, nos vemos. ¿Esta tarde? Esta tarde, mismamente. Señores, continuamos con las secciones, en este caso con Luis Alberto Iglesias para hablar de cultura financiera y, atención, a contracorriente con Sandra León. Volvemos. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.